La muerte eterna es quizás una de las descripciones bíblicas más aptas para hablar del infierno, del estado final del impío. La misma naturaleza del castigo y su duración, nosotros la podemos observar mucho mejor por medio de un entendimiento del significado del uso bíblico de las palabras muerte eterna. Hablar de la muerte eterna, y lo vamos a ver en un momentito, son palabras que nosotros se la podemos aplicar sin equivocación al infierno. Hablar de la muerte eterna es hablar del infierno. Hablar del infierno es hablar de la muerte eterna. Cuando uno considera el estado o la condición del destino eterno de los incrédulos, como dije hace un momento, lo podemos entender mucho mejor con el término muerte. Pablo, el apóstol, habla de esta muerte como la consecuencia del pecado. En Romanos 6:23, Pablo dijo, la paga del pecado es la muerte, indicando que eso sería el producto cuando uno viviera conforme a la carne. Esta muerte, la muerte eterna de la que estoy hablando en este momento, no es la muerte física. La muerte física termina la vida, como sabemos, sobre la tierra. Pero la muerte espiritual, la muerte eterna, es la consecuencia del pecado. Es una muerte que a menos que uno nazca de nuevo, la va a experimentar. Si yo no nazco de nuevo, seré partícipe de la muerte eterna. Cuando uno lee el libro del Apocalipsis y habla de la muerte, describe el destino de los impíos de una manera muy gráfica. Cuando el Señor mandó el mensaje a las iglesias en Asia, por ejemplo, en el capítulo 2 del Apocalipsis, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién no sufrirá daño de la segunda muerte? El mismo Señor lo dice, el que venciere. Habla de aquel que ya haya terminado su lucha, haya partido y se dio cuenta de que venció. ¿Cuándo me voy a dar yo cuenta de que vencí? Cuando mi vida termine en esta tierra y pase a la otra dimensión, a la dimensión de el Hades, donde van todos los que han muerto, buenos y malos. Ahora lo vamos a ver gráficamente para que podamos mentalmente tener una idea mucho más clara. El que venciere. Yo en este momento aún no he vencido. Yo aún sigo en mis luchas. Aún debo cuidarme. Debo proseguir la meta. Debo seguir hasta el final. ¿Qué dice el Señor aquí en Apocalipsis? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, pues, cuando mi existencia física termine en este planeta, aquí debajo del sol, allá, cuando pase de este mundo al más allá, ahí me daré cuenta si vencí o si fui derrotado. Es entonces
Si vencí, será en ese entonces cuando dice el Señor, no voy a sufrir, no voy a experimentar la segunda muerte. En el capítulo 20 dice nuevamente, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Sobre quién no tendrá efecto la segunda muerte? Sobre el que haya participado de la primera resurrección. La primera resurrección no es cuando uno se bautiza. ¿Por qué? Porque cuando yo me bautizo, nazco de nuevo, tengo que cuidarme. Tengo que luchar por ser fiel a Dios. Debo cuidarme de no caer, porque si caigo, la segunda muerte tiene potestad sobre mí. Pero aquí el apóstol Juan dice que el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Mientras yo esté vivo, hermanos, la segunda muerte tiene potestad sobre mí. Aún hoy, desde el día en que me bauticé hasta el día de hoy, sigo luchando para que la segunda muerte no tenga potestad sobre mí. Pero lo puede tener, en cualquier momento puede ocurrir. Si me aparto, si dejo a Dios, si retrocedo al mundo y si muero en pecado, la segunda muerte tendrá potestad sobre mí. Otro texto que leemos en Apocalipsis 20, versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hace un momentito les estaba diciendo a ustedes que hablar de el infierno es hablar de la muerte segunda. Hablar de la muerte segunda es hablar del infierno. Porque aquí habla lanzados al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? Es el infierno. En otras palabras, la muerte segunda. Capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Es ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es el lago que arde con fuego y azufre? El infierno, la gehenna. O como lo dice aquí, la muerte segunda. Vuelvo y repito. Hablar del infierno es hablar de la muerte segunda. Hablar de la muerte segunda es referirnos al infierno. En estos pasajes que acabamos de leer, el infierno, el destino de los impíos, es denominado la segunda muerte o la muerte segunda. Obviamente, los creyentes moriremos físicamente. Todo ser humano va a experimentar la muerte física. Pero hablando en particular del creyente, del Hijo de Dios fiel, y que va a morir físicamente, tiene una vida espiritual y una comunión con el Padre que continuará. Cuando el incrédulo llega a la muerte física, se va a encontrar en el más allá, separado de Dios. Una separación de la presencia, de las bendiciones y de la comunión con Dios. Y esta separación trágica es descrita como la muerte segunda.
Miremos este diagrama. Ustedes lo conocen. Creo que la mayoría de ustedes lo conocen porque lo he utilizado en muchas de mis lecciones. Empecemos con Hebreos 9. Algo que Dios ha determinado para todo ser humano. Hijo de Dios y no hijo de Dios. Hebreos 9:28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Qué está establecido para los hombres? ¿Qué es lo que Dios declaró? Que mueran una sola vez. Es lo que nosotros podemos llamar la primera muerte. Todos nosotros, buenos y malos, hijos de Dios y no hijos de Dios, niños, todos van a experimentar la muerte, la primera muerte. La primera muerte es la muerte física, cuando nos llega ya el partir de este mundo, salir de debajo del sol al más allá. Esa es la primera muerte. Bueno, para no entrar en muchos detalles, aquellos que participan de la primera muerte, el Señor Jesús enseña que van al Hades. Pero dependiendo de lo que hayan hecho en vida, irán a esa sección del Hades que se llama paraíso, que fue a donde le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. O cuando hablaba del rico y Lázaro, dice que el rico fue llevado al seno de Abraham, que es el mismo paraíso. Aquellos que murieron, aquellos que experimentaron la primera muerte, pero murieron fuera de Cristo, en infidelidad, en pecado, o que nunca obedecieron, también irán al Hades. Pero van a ir a esa sección del Hades que es descrito como el lugar de tormento, las prisiones de oscuridad. Todos los que están en el Hades, sea en el paraíso o en el lugar de tormento, resucitaremos cuando el Señor Jesús regrese. Pero hablando en particular de aquellos que están en el lugar de tormento, van a resucitar, serán juzgados y después de que sean juzgados van a enfrentar y van a experimentar la muerte segunda. Ya habían participado de una primera muerte, su muerte física, cuando su alma se separó del cuerpo. Ahora van a experimentar la separación eterna de Dios. ¿En dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que como dijo el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, es la muerte segunda. Mateo 25:41. En el contexto de Mateo 25 dice que cuando el Señor venga en su gloria y sus santos ángeles con él, entonces serán reunidas delante de él todas las naciones. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Recordemos que cuando leemos del fuego eterno, se está refiriendo al infierno. O como estábamos leyendo ahorita en Apocalipsis, hablar del fuego eterno es hablar de la muerte segunda, la muerte eterna, la separación eterna del pecador y Dios. Repitamos nuevamente lo que el Señor dice en este verso 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para nosotros. No fue preparado para usted ni para mí. El lugar que Dios preparó para nosotros es el cielo.
Jesús le dijo a los discípulos en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Qué lugar se fue a preparar Jesús? Para usted y para mí, para el hombre, el cielo, la morada eterna con Dios, ese paraíso celestial, el tercer cielo. El infierno Dios no lo preparó para nosotros, lo preparó para el diablo y sus ángeles. Lo dice ahí en el verso 41. Eso quiere decir entonces que si yo voy al infierno, al lago de fuego, al fuego eterno, sufro la muerte segunda, es porque yo escogí ir a ese lugar, no porque sea el lugar que Dios preparó para mí. Otro pasaje, Apocalipsis 21:8. Ya lo leímos hace un momento, pero recordemos, lo dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes experimentarán o participarán de la muerte segunda? Ahí mencionó el apóstol Juan algunos de ellos. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos. Esa es una parte de la lista. Ahora, algún día yo participaré de la primera muerte. Hay hermanos nuestros que ya partieron. Con esta pandemia, partieron de este mundo. Experimentaron la primera muerte. Si ellos murieron fieles al Señor, no sufrirán la muerte segunda. Experimentaron la muerte primera, pero la muerte segunda no la experimentarán. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Pero aquellos que murieron sin Cristo, aquellos que murieron en desobediencia al Señor, aquellos que nunca quisieron aceptar su palabra, que enfrentaron la primera muerte, que la experimentaron, la segunda muerte tendrá potestad sobre ellos. ¿Y qué es esa muerte? Es ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Ser arrojado al infierno. ¿De cuánto tiempo será esa muerte? O esa separación, porque la palabra muerte en la Biblia no significa aniquilación, no significa inexistencia, como algunos lo enseñan o lo creen. La palabra muerte en la Biblia significa separación, una separación constante, continua y sin fin. Volviendo al texto de Mateo 25, ¿qué es lo que va a decir el Señor? Dirá, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. 2 veces usa la palabra eterno. Ahora, ¿qué significa eterno? Los hombres luchan con el concepto de eterno. Algunos creen que eterno no significa sin fin. Algunos creen que eterno significa durante un periodo de tiempo. La palabra eterno viene de este término griego. El señor Vine, en su diccionario, nos dice lo siguiente al respecto de este sustantivo. Eterno. Describe duración. Eterno describe duración. Ya indefinida,
pero no sin fin. O indefinida debido a que no tiene fin. Vamos a entender lo que está diciendo aquí el señor Vine en su definición de eterno. Describe duración. La palabra eterno describe duración, pero esa duración puede ser indefinida, pero tiene un fin, se va a acabar. O describe duración, pero indefinida, debido a que no tiene fin. Lo que nos está diciendo aquí el señor Vine es que nosotros podemos usar la palabra eterno, pero tiene fin. Aun cuando usamos la palabra eterno, eso a lo cual nos estamos refiriendo como eterno, se acabará. O podemos usar la palabra eterno aplicándolo a ciertas situaciones o cosas, pero nunca se acabarán. Miremoslo de esta otra forma. Y vamos a leer un pasaje en particular en el Nuevo Testamento que nos va a ayudar. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, dijo en el verso 18. Préstenle bastante atención, hermanos, porque nos va a ayudar el uso que hay en la escritura de la palabra eterno. Dice en el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí hay dos cosas que dice el apóstol Pablo. Hay cosas que se ven, y dice que las cosas que se ven son temporales. Cuando habla aquí de que las cosas que se ven son temporales, hay cosas temporales a las cuales nosotros les aplicamos el término eterno. Recuerden que en la definición del término, el señor Vine nos decía que eterno describe duración ya indefinida, pero no sin fin. Hay cosas a las cuales las llamamos eternas, pero se van a terminar, van a tener un fin, no van a ser por siempre. Un ejemplo les voy a poner. En la ciudad donde yo vivo, Manizales, que está en los Andes, a 2.400 metros de altura, al frente de la ciudad hay un volcán. Y ese volcán, recuerdo yo, cuando a la edad de los 13 años, mi papá nos trajo a vivir a la capital. Y algo que me asombraba, me deleitaba yo todas las mañanas, cuando me levantaba para ir al colegio, era que podía observar el volcán al frente de la ciudad cubierto totalmente de nieve. Ese volcán o ese nevado se le conoce como el Nevado del Ruiz. Pero siempre se referían a ese nevado con estas palabras: las nieves perpetuas del Ruiz. Porque siempre los habitantes de la ciudad, todas las mañanas cuando se levantaban, lo que veían era ya una montaña, un volcán cubierto de nieve. Sus antepasados también lo habían visto y de ahí para atrás, esas generaciones antes de ellos, cientos de años antes, siempre habían visto ese volcán, esa montaña cubierta de nieve. Por eso se le llamaba las nieves perpetuas del Ruiz. Pero hoy han pasado muchos años. El volcán explotó hace más de 30 años. Y desde ese entonces ha estado activo.
Y esas nieves que cubrían ese volcán desaparecieron. Ya no hay nieve. Y eso que se llamaban las nieves perpetuas del Ruiz o las nieves eternas del Ruiz. Un uso de la palabra eterno, nos dice el señor Vine, es que describe duración, una duración indefinida, pero no sin fin. O sea, pues no es que vaya a existir por siempre, como el caso que acabo de mencionarles con el volcán aquí al frente de la ciudad. Un segundo ejemplo. Las mujeres que gustan de arreglar su cabello, a veces sí, van a los salones de belleza, a las peluquerías, y le piden a la chica o la señora que las atiende que le hagan una permanente. Por favor, hágame una permanente en mi cabello. Ahora, ¿qué entendemos por el término permanente? Bueno, como lo dice la expresión, permanente, va a permanecer. Pero esa permanente que le hacen a la mujer en su cabello no va a durar 2 años, 3 años, 10 años o por siempre. Dura cierto periodo de tiempo, un periodo de tiempo indefinido. Ahora, ¿qué dice la definición del señor Vine? Describe duración ya sea indefinida, pero no sin fin. Esa permanente la va a tener, pero no va a ser indefinida, porque tarde que temprano, esa permanente que se mandó a hacer en su cabellera se acabará. Y tendrá que mandarse a hacer nuevamente otra permanente. Lo segundo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:18 es que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este mundo lo vemos, pero este mundo no va a ser eterno. Este mundo es temporal. Lo que no se ve es eterno. Y acorde a la definición del señor Vine, eterno describe duración o indefinida debido a que no tienen fin. ¿Qué no tiene fin? Dios. Dios es eterno. ¿Qué no tendrá fin? La vida eterna. ¿Qué no tendrá fin? La muerte eterna. Yo no he visto a Dios. Yo no he visto el cielo, las moradas de Dios. Yo no he visto el lago que arde con fuego y azufre. Las cosas que no se ven son eternas. El castigo eterno del impío es exactamente tan largo como la bendición y recompensa eterna de los justos. Ya leímos en Mateo 25:46, que dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La duración de uno es la misma duración del otro. Vamos a considerar el contraste que en su palabra Dios hace entre el justo y el impío. En Apocalipsis capítulo 7, dice el versículo 15, por esto están delante del trono de Dios. Ahora recordemos que el trono de Dios está en el cielo. El capítulo 4 de Apocalipsis, Juan dice que fue en el espíritu llevado al cielo y que vio en el cielo una puerta abierta. Y que cuando él entró por esa puerta, vio que en medio del cielo estaba el trono. Y en el trono uno sentado. Y el que estaba sentado en ese trono era Dios el Padre. Y ahorita nos dice en el verso 15 del capítulo 7, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué van a hacer aquellos que van a estar delante del trono en el cielo? Le van a servir día y noche. El justo, el que venció,
¿Y el impío? Bueno, leamos lo que nos dice en el capítulo 14. Dice en el versículo 11, Apocalipsis 14:11, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Qué hacen los justos en el cielo? Le sirven a Dios día y noche. ¿Qué le sucede al impío, a aquel que optó por rebelarse contra Dios y vivir en impiedad? Bueno, dice el versículo 11, que no tienen reposo de día ni de noche. Aquí Dios está describiendo, está haciendo un contraste de la vida de los justos y de los impíos. ¿Cómo será la vida del justo en el cielo? ¿Cómo será la vida del impío en el lago que arde con fuego y azufre? Dice que el tiempo es día y noche, eternidad. Capítulo 21 de Apocalipsis. Hablando del justo, mire lo que declara, versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Eso con respecto al justo. Ahora, con respecto al impío, dice en Mateo capítulo 25, verso 30, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Para el justo no habrá noche. Para el impío habrá unas tinieblas perpetuas, eternas, sin fin. La duración para ambos grupos es la misma. Vida eterna y muerte eterna. Vida eterna para el justo y muerte eterna para el impío. Finalmente, leamos lo que dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No nos equivoquemos con esto, hermanos. Cuando la Biblia habla de muerte eterna, no está hablando de morir por solo unos años, o por unas décadas, o por unos siglos. Habla de algo que va a ser por siempre. Nunca habrá descanso, el dolor y la agonía nunca se irá. Por eso, urgimos a los hombres a que se arrepientan. Hay solamente un camino para no experimentar nosotros la muerte segunda. Jesús mismo lo enseñó en Juan 14. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El hombre puede escapar de las prisiones hechas por los hombres, pero nunca podrá escapar del abismo sin fin del infierno. Nadie será capaz de cruzar a nado el lago de fuego y azufre. No cometamos el error de vivir de tal manera que la segunda muerte tenga potestad sobre nosotros. Porque como acabamos de ver, ese lugar, ese lago que arde con fuego y azufre, es un lugar de muerte eterna, de una separación total, eterna de Dios el Padre.